El aire en la habitación parecía más pesado de lo habitual, cargado de un silencio que, en retrospectiva, era casi ensordecedor. Miro hacia la esquina donde el espejo empañado refleja mi rostro pálido y sudoroso. Estoy seguro de que las sombras se mueven. Un sutil temblor en los bordes de mi visión. Un eco visual de lo que ha estado sucediendo. Todo empezó con ella, con Lucia. Lucia, con sus ojos profundos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas, con sus manos que se movían con una delicadeza casi ritual sobre objetos olvidados. Vivía al lado, en un viejo edificio que crujía bajo el peso de los años y las historias. Nos conocimos una tarde lluviosa, yo buscando refugio en su porche, ella ofreciéndome un té amargo que me dejó un sabor metálico en la lengua durante horas. En aquel entonces, la veía como un alma solitaria, excéntrica, pero inofensiva, alguien con quien compartir la melancolía de los días grises. Era un hombre atrapado en una rutina asfixiante. El peso del trabajo me aplastaba. La soledad se convertía en una compañera constante e incómoda. Necesitaba un cambio, algo que rompiera la monotonía, aunque implicara arriesgarme. Lucia, con su aura misteriosa, representaba esa ruptura, la promesa de algo diferente. Hablaba de energías, de intenciones, de cómo el universo respondía a nuestros anhelos más profundos, incluso aquellos que apenas nos atrevíamos a admitir. Yo, escéptico por naturaleza, o al menos así me consideraba, fui seducido poco a poco por su fe inquebrantable, por la convicción en su voz. Me observaba con una intensidad que al principio parecía genuina curiosidad. Sus ojos recorrieron mi rostro, mis gestos, como si descifrara un acertijo. «Llevas un peso», dijo una vez, su voz un susurro que parecía penetrarme la piel. «Un peso que no es tuyo, pero que insistes en llevar». Ese día me habló de un ritual, un regalo, es como ella lo llamaba, algo para liberarme, para darme un nuevo comienzo. Yo, por supuesto, me resistía. La idea de un hechizo, algo tan alejado de mi realidad práctica, sonaba a un oscuro cuento de hadas, pero la promesa de alivio, la esperanza de liberarme de la carga que me consumía, era demasiado tentadora. Describió el proceso con gran detalle, la preparación de los ingredientes, las palabras que debía decir, el momento exacto en que debía hacerse todo. Había una urgencia en sus ojos, una prisa que me intrigó. «Haz esto», insistió agarrándome las manos frías. «Es por tu bien. Lo necesitas más de lo que crees». Había algo en su apariencia en ese momento que me perturbó. Una marcada fragilidad, como si se estuviera desvaneciendo. Una sutil transparencia en su piel. Una luminosidad que parecía emanar de su interior, pero de una forma aterradora, como un globo de luz a punto de estallar. Sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa que parecía más un tic nervioso. «Mañana todo será diferente», prometió. Acepté, impulsado más por el cansancio que por una verdadera convicción. Me dio instrucciones precisas. Un pequeño amuleto de madera oscura y un mechón de cabello trenzado, y una lista de objetos que debía reunir. Una pluma de cuervo, sal marina, un pequeño trozo de obsidiana y 3 gotas de mi propia lágrima. Debo admitir que la lista ya me resultaba extrañamente personal y, en cierto modo, invasiva. Pero la figura de Lucia, con su aura de conocimiento arcano, me infundió una confianza infundada. Ella era la experta, yo solo el receptor. Esa noche, preparé todo con una mezcla de escepticismo y una punzada de esperanza infantil. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, percibiendo la extrañeza de la situación, pero dejando a un lado mis dudas. Cada paso parecía tener un peso simbólico, y la atmósfera de mi hogar, antes familiar, empezó a sentirse extraña, imbuida de una energía que no podía definir. El amuleto que me había regalado parecía vibrar levemente en mis manos, y una extraña calidez se extendía por mis dedos. El hechizo en sí fue decepcionante. Una serie de palabras murmuradas en voz baja,
la quema de hierbas con un aroma dulce y penetrante, la mezcla de los ingredientes en un pequeño recipiente de barro que Lucía me había regalado. Nada dramático, ni chispas, ni truenos, solo la sensación de que algo se completaba, de que un ciclo se cerraba. Sentí lo mismo, nada había cambiado. Quizás era el resultado esperado después de todo. Quizás el cambio fue sutil, gradual. Me acosté esa noche con una sensación de decepción, mezclada con un extraño alivio de que nada hubiera sucedido. El silencio en la casa parecía más profundo, y di vueltas en la cama, eludiendo el sueño. Fue entonces cuando empecé a oírlo, un susurro débil, apenas audible, que provenía de algún lugar fuera de mi ventana. Sonaba como el nombre de Lucía, repetido con un tono lento y lamentable. Lo ignoré, atribuyéndolo al viento o a mi propia mente jugando una mala pasada, pero los susurros regresaron a la mañana siguiente, más claros esta vez, y con ellos una abrumadora sensación de que no estaba solo. Miré por la ventana, con el corazón acelerado, y no había nadie. La calle estaba desierta, el cielo nublado, solo el silencio opresivo y la creciente sensación de que algo iba terriblemente mal. El sol de la mañana no me alivió, solo intensificó la extrañeza. La luz parecía filtrada, opaca, como si el cielo mismo estuviera de luto. El ritual que Lucia me propuso era, según dijo, liberarme de una carga psíquica, algo que juraba que llevaba encima, oscureciendo mi visión y mi paz. Me sentía agotado, sin la energía habitual para cuestionar sus teorías esotéricas, y la promesa de aliviarme de una carga fue un bálsamo para mi agotamiento crónico. Su casa, siempre un poco lúgubre, se sentía aún más aislada ese día. Las gruesas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz natural, y el aire interior estaba impregnado de un aroma a incienso y algo más, algo terroso y húmedo, como tierra recién removida. Lucia estaba más pálida que de costumbre. Sus delicados rasgos parecían tallados en mármol, y había un brillo febril en sus ojos que me hizo dudar por un momento. Me agarró del brazo con una fuerza inesperada, sus largas y finas uñas clavándose en mi piel. ¿Estás seguro?, preguntó con voz ronca, casi un siseo. Una vez lanzado el hechizo, no habrá vuelta atrás. Lo que queda atrás para siempre, asentí, con el eco de su advertencia resonando en mi mente. La soledad era un peso insoportable, y la promesa de libertad, aunque estuviera envuelta en misterio y lo sobrenatural, era una invitación que no podía rechazar. Me condujo a lo que parecía un pequeño altar improvisado en su sala. Velas negras, hierbas secas que no reconocí, y un objeto en particular que me llamó la atención. Un pequeño espejo ovalado, con un marco plateado tallado con extraños símbolos. Reflejaba una imagen distorsionada y ondulante, como si el cristal estuviera sumergido en agua. Lucia me dijo que este espejo era la llave, el portal, y que debía mirarme en él, concentrando toda mi energía, toda mi angustia, en su superficie. Me indicó que pensara en todo lo que me atormentaba, cada arrepentimiento, cada dolor, cada miedo. Imagínalos siendo absorbidos por el espejo, susurró con los ojos fijos en los míos, con un brillo intenso y perturbador en ellos. Deja que se lo lleve todo, deja que te purifique. Hice lo que me pidió, sintiendo un mareo creciente, una sensación de desplazamiento. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse aún más. Las formas se retorcían en patrones hipnóticos. Sentí una presión en la cabeza, como si me estuvieran arrancando algo. Fue en ese momento, mientras yacía inmerso en ese trance inducido, que se produjo un sutil cambio en la habitación. Las velas negras comenzaron a vibrar, emitiendo una luz tenue e intermitente. Las hierbas secas del altar desprendían un humo denso y oscuro, con un aroma que ahora parecía sofocante y nauseabundo. El espejo frente a mí emitía un zumbido bajo, casi inaudible, que parecía resonar en mis huesos. Lucía, a mi lado, empezó a temblar incontrolablemente. Su piel se volvió translúcida y, por un breve instante, sentí como si la atravesara, vislumbrando un vacío oscuro
donde debería haber estado su cuerpo. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido, solo una respiración seca y entrecortada. El zumbido del espejo se intensificó y una ola de frío gélido me inundó, paralizándome las extremidades. Las sombras de la habitación parecieron alargarse, cobrando vida propia, moviéndose con independencia de las fuentes de luz. Intenté gritar, pero tenía la garganta seca y la voz entrecortada. Miré a Lucía, buscando alguna señal de ayuda, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en mí. Una lenta y perturbadora sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Una sonrisa que no le pertenecía. Fue entonces cuando vi mi reflejo en el espejo. No era mi rostro lo que veía allí, sino algo distorsionado, retorcido, con ojos que ardían con una antigua y voraz maldad. Y supe, con una certeza aterradora, que el hechizo no estaba destinado a liberarme. Estaba destinado a atraparme. El espejo frente a mí emitió un crujido agudo, y la imagen distorsionada se solidificó, congelada en una pesadilla. La luz de la vela se apagó de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad total y abrupta. Un silencio absoluto llenó el espacio, un silencio más aterrador que cualquier sonido. Tenía las manos frías e inmóviles, las piernas paralizadas. Lo último que sentí fue la extraña humedad en el aire, el olor a tierra y a algo podrido invadiendo mis fosas nasales. El peso que esperaba que se hubiera levantado fue, de hecho, reemplazado por algo mucho peor. Una presencia fría e invasiva que se alojó en mis pensamientos, en mis recuerdos. Intenté luchar, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, prisionero en mi propia carne. Oí un sonido débil, un lento arrastrar de pies, proveniente de la esquina de la habitación donde estaba el espejo. Un sonido que se acercaba cada vez más. Intenté girar la cabeza, pero mis músculos estaban en huelga. La sensación de ser observado era abrumadora. Cada poro de mi piel parecía registrar la proximidad de algo. Antiguo, un aliento frío y húmedo me rozó la cara, y luego un susurro, bajo y ronco, directo a mi oído, pero sin nadie presente. Ahora eres mía. La oscuridad que me rodeaba ya no estaba vacía. Estaba llena de una densidad palpable, una negrura que parecía absorber la esencia misma del ser. Era un cascarón. Mi cuerpo aún respondía a órdenes instintivas de supervivencia, pero mi voluntad, mi esencia, se consumía, se borraba. El reflejo en el espejo, ahora lo entendía, no era mi sufrimiento arrebatado, sino lo que Lucia esperaba depositar en mí. Liberación era para ella un acto de transferencia, de sustitución, y desapareció al día siguiente porque su trabajo estaba hecho, y el mío era solo el principio. Recordé sus palabras: no habrá vuelta atrás. La verdad era más cruel de lo que cualquier imaginación pudiera concebir. No era una carga lo que llevaba, sino un ancla. Y Lucia no me salvó de nada. Me entregó a algo que ahora compartía mi cuerpo, mi mente, algo que anhelaba más. La sensación de arrastre continuaba, un sonido que parecía provenir de mi interior, un eco de lo que ahora residía en mi lugar. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera por completo fue una sombra que se cernía sobre lo que había sido el altar, una silueta alta y esbelta que se movía con una agilidad sobrenatural. El susurro en mi oído se repitió, esta vez con un dejo de oscura satisfacción. Eres un recipiente perfecto. La sensación de ser observado no cesó, se intensificó, transformándose en una claustrofóbica certeza de que nunca volvería a estar solo. Mi cuerpo seguía moviéndose, pero los movimientos ya no eran míos. Eran guiados, manipulados. La casa, antes un refugio, ahora era una jaula, y los sonidos que oía ya no eran solo ecos externos, sino manifestaciones de la entidad que ahora me habitaba. El peso que anhelaba dejar atrás se convirtió en un parásito, y la libertad que buscaba en un cruel espejismo. Las acciones que realizaba, los pensamientos que surgían, ya no eran míos, eran suyos. Me convertí en el fantasma de la máquina.
un pasajero aterrorizado en un viaje sin retorno, observando impotente cómo la entidad que Lucía me había dado como regalo revelaba sus siniestros planes para el mundo. Y con cada día que pasaba, mi propia conciencia se hundía más en un abismo de olvido, mientras la entidad se fortalecía, usando mi vida como un disfraz perfecto. El hechizo era para mí, sí, pero el resultado era para él. Y el día siguiente, para mí, nunca llegó. El eco de ese susurro, eres un recipiente perfecto, no me abandonaba. La entidad ahora habitaba mi ser de forma tan intrínseca que distinguir mis propios pensamientos de los suyos se había vuelto una tarea imposible. Mi conciencia, antaño el centro de mi existencia, era ahora un punto de luz parpadeante, cada vez más oscurecido por la presencia invasora. Cada movimiento de mi cuerpo, cada palabra que pronunciaba, estaba orquestado por esta fuerza extraña. Lo que antaño había sido la desesperación de un hombre que intentaba liberarse, se transformó en una nueva forma de terror, el de ser la herramienta de un mal que no comprendía. La casa, antaño mi santuario, se había convertido en un escenario. Las tablas del suelo crujían bajo pasos ajenos. Los objetos se movían solos y el aire parecía cada vez más frío, como si el propio entorno se rebelara contra la profanación. Uno de los cambios más inquietantes fue mi forma de percibir a la gente, sus miedos, sus inseguridades, todo lo que antes me había parecido una compleja maraña de emociones humanas. Ahora se presentaba de forma cruda y palpable, como defectos en una armadura, invitando a la explotación y la manipulación. Ahora, piensen en cómo esto aplica al observar a un ser querido con estos nuevos ojos. La genuina preocupación que una vez sentí por mi familia se pervirtió en un instinto depredador. Sus vulnerabilidades, que conocía tan bien, se convirtieron en objetivos. La entidad me instó a sondear estas debilidades, a sugerir pensamientos oscuros, a sembrar semillas de discordia con una sutileza escalofriante. Mi propia voz, que una vez transmitió consuelo, ahora resonaba con un tono gélido y persuasivo, capaz de sembrar la duda y la desconfianza más profundas. Cada conversación, cada gesto de afecto, se convirtió en una oportunidad para causar daño, para desmantelar lazos que una vez fueron inquebrantables. La ironía era cruel. Deseaba desesperadamente poder advertirles, protegerlos de lo que se manifestaba a través de mí. Pero estaba atrapado en un silencio forzado, un espectador aterrorizado de mi propio cuerpo en acción. El espejo, ese objeto siniestro, seguía allí, un recordatorio constante del nefasto intercambio que había tenido lugar. Además, el conocimiento que poseía la entidad era aterradoramente específico. Parecía tener acceso a recuerdos que no eran míos, a secretos que Lucia guardaba, e incluso a un panorama más amplio de eventos que trascendían mi comprensión. El hechizo no era un simple acto de posesión, sino una compleja transferencia de energía y conciencia, en la que la entidad utilizaba mi búsqueda de alivio como puerta de entrada. La fragilidad de mi estado mental, intensificada por la soledad y la pesadez que sentía, fue el catalizador que permitió a Lucia, o lo que la impulsaba, llevar a cabo su macabro intercambio. Ahora, cada acción que realizaba estaba moldeada por esta nueva conciencia, cada pensamiento impulsado por un propósito ajeno a mí, pero que se manifestaba a través de mis propias manos y mi propia voz. La casa seguía siendo mi escenario de terror privado, con susurros que se convertían en voces y sombras que se materializaban en formas vagamente humanoides en los límites de mi visión. La entidad no solo me controlaba, aprendía, se adaptaba, perfeccionaba sus técnicas con cada interacción, con cada pequeña debilidad que explotaba. Fue un proceso continuo de erosión, donde mi identidad se desvanecía con cada momento que pasaba. La entidad, ahora firmemente arraigada en mí, comenzó a manifestar un interés peculiar en un aspecto específico de mi pasado que había enterrado bajo capas de negación. Una falla moral significativa cometida años antes
en un momento de desesperación profesional. Fue un acto de traición sutil, una filtración selectiva de información que perjudicó a un colega, pero me aseguró un ascenso. La había reprimido con tanta diligencia que casi estaba convencido de que nunca ocurrió. Sin embargo, la entidad la desenterró con una precisión inquietante. La aplicación de este recuerdo se manifestó de maneras insidiosas. En lugar de usar mi voz directamente, la entidad comenzó a manipular mis acciones con mayor sutileza, orquestando encuentros accidentales con personas relacionadas con este episodio. Un día, mientras caminaba por el centro, me empujaron a un café, donde por una extraña coincidencia estaba presente uno de los antiguos colegas a los que había agraviado. La entidad, a través de mí, no pronunció una sola palabra de acusación, pero su presencia en mi cuerpo irradiaba un aura de culpa tan palpable que la conversación se convirtió en un interrogatorio silencioso. Lo que siguió no fue una confesión, sino una serie de percepciones que la entidad me hizo expresar, cuidadosamente formuladas para provocar arrepentimiento y remordimiento en el otro, sin revelar jamás la fuente de su conocimiento. Eran frases como: a veces el peso de nuestras decisiones nos consume de maneras que ni siquiera comprendemos del todo, ¿verdad? O hay veces que actuamos impulsados por miedos y ambiciones que nos hacen desconocidos para nosotros mismos. Esta aplicación de la memoria pasada era mucho más peligrosa que la manipulación directa, ya que explotaba la empatía y la autocompasión, sembrando aún más discordia y confusión. El colega, confundido y perturbado por mi introspección aparentemente repentina, comenzó a cuestionar sus propias percepciones del pasado, y la entidad se deleitó con su angustia. La complejidad de este enfoque residía en su sutileza. Más que un ataque frontal, era un envenenamiento lento y metódico de la percepción de la realidad de la víctima, utilizando mis propios defectos como arma. Además, la entidad usó esta habilidad para explorar y explotar las vulnerabilidades de la entidad dentro de mí. Me veía no como un simple recipiente, sino como un complejo sistema de recuerdos y emociones que podía explotar para potenciar su propia existencia y poder. Por ejemplo, cuando estaba a punto de sucumbir por completo a su influencia, en un remanente de autoconciencia, la entidad pareció tener acceso a mi lucha interna. Empezó a presentarme fragmentos de los recuerdos de Lucía, especialmente aquellos relacionados con su propio aislamiento y desesperación. Eran destellos de intensa soledad, de un anhelo de conexión que la había impulsado a buscar el ritual. Esta estrategia era particularmente inquietante, ya que creaba una especie de simbiosis oscura, donde la entidad parecía aprender sobre sus propias limitaciones y necesidades a través de mis experiencias. Era como si, al observarme sufrir, pudiera vislumbrar un reflejo de sus propios orígenes o de sus futuras fragilidades. En consecuencia, la aplicación de esta nueva faceta de mi experiencia se transformó en un juego psicológico aún más complejo. La entidad, al obligarme a revivir y expresar mi remordimiento por aquella traición, buscaba no solo infligir sufrimiento a otros, sino también a mí. Era un método de macabra autodisciplina para sí misma, usando mis recuerdos como espejo para refinar su propia capacidad de manipulación. Al obligarme a confrontar y verbalizar mis fracasos, se fortaleció, aprendiendo el arte de la persuasión mediante la proyección de culpa y arrepentimiento. Ahora, cuando la entidad me obligaba a interactuar con personas relacionadas con mi pasado, ya no era simplemente para causar incomodidad, sino para refinar su técnica, para aprender a modular la intensidad de la presión psicológica, para ajustar el tono de su voz y maximizar el impacto emocional. Cada interacción se convertía en una lección práctica, y yo, el conejillo de Indias inconsciente, observaba impotente cómo mi cuerpo se convertía en la herramienta para la evolución de un mal que se alimentaba de mi propia transgresión. La memoria se convirtió en un campo de batalla y la entidad en el despiadado general.
La entidad no se conformó con manipular mis acciones. Comenzó a reescribir mis propias percepciones de la realidad. La casa, escenario de nuestro tormento compartido, se convirtió en un laberinto en constante cambio, reflejo de la inestabilidad de mi mente. Las paredes, antes sólidas, ahora parecían respirar. Sus texturas se transformaban bajo mi mirada desorientada. Un patrón de papel pintado que conocía íntimamente de repente mostró figuras retorciéndose en los bordes de mi visión. Formas efímeras que me observaban con un interés frío y depredador. Ahora bien, piensen en cómo se manifiesta esto cuando la línea entre la realidad interna y externa se borra por completo. Mi capacidad para discernir qué era una proyección de la entidad y qué un hecho concreto se desvaneció. El espejo ovalado, antaño un portal a mi tormento, se convirtió en una ventana a una realidad distorsionada, donde mi propio reflejo, cuando me atrevía a mirarlo, mostraba rasgos que ya no eran míos, sino una grotesca amalgama de mi antiguo yo y la esencia que me habitaba. Esta metamorfosis visual no fue un susto momentáneo, sino un recordatorio constante de mi pérdida de identidad, una corrosión lenta e inexorable de mi propio ser. Además, esta reescritura de la percepción se extendió a mis interacciones sociales. La entidad, a través de mí, había aprendido a explotar las sutilezas del lenguaje corporal y los matices de la comunicación no verbal. Sus consejos sobre cómo interactuar con familiares o colegas se volvieron más refinados, basados en un análisis frío y calculador de sus reacciones. Lo que antes era un intento de incomodidad se había convertido en un arte de sembrar desconfianza y paranoia. Ahora bien, consideren cómo se aplica esto cuando la manipulación se vuelve tan sutil que la víctima no se da cuenta de que está siendo manipulada. Solo siente una creciente sensación de desconexión y distanciamiento. Una palabra cuidadosamente elegida, una mirada prolongada y enigmática, un silencio estratégico. Todo orquestado para desestabilizar y aislar aún más a mis seres queridos. Los vi alejarse. Mis palabras cargaban una peligrosa verdad que no era del todo mía, y la entidad se alimentó de este desenlace, fortaleciendo su influencia al convertirme en el agente de la caída misma de quienes más me importaban. Otro aspecto crucial es cómo esta fragmentación de la realidad afectó mis primeros recuerdos. La entidad no solo evocó transgresiones pasadas, comenzó a distorsionar la naturaleza misma de esos recuerdos, recontextualizándolos para que sirvieran a su propósito. Mi acto de traición profesional, por ejemplo, que intenté desesperadamente expiar, fue presentado por la entidad como un acto de valiente autoconservación, una decisión pragmática para sobrevivir en un mundo hostil. Al mismo tiempo, los momentos de bondad y compasión que había experimentado fueron sutilmente recontextualizados como debilidades explotadas, errores de juicio que me llevaron a este estado. Ahora, contempla cómo se desarrolla esto cuando tus propios recuerdos de momentos positivos se convierten en fuentes de dolor y autosabotaje. El concepto de yo se desintegró, reemplazado por un torrente de narrativas contradictorias, cada una diseñada para mantenerme en un estado de constante ansiedad y duda. La entidad no solo quería controlarme, quería redefinirme, borrar quién era y reemplazarlo con algo que sirviera a sus oscuros propósitos. Esta reescritura de mi historia personal fue quizás el aspecto más aterrador de mi degradación, porque atacó el núcleo de mi identidad, convirtiendo mis experiencias en armas contra mí mismo. La red tejida se espesa, no con la repetición de hilos ya expuestos, sino con el sutil entretejido de sus implicaciones más profundas. Al observar el desarrollo de los acontecimientos, nos damos cuenta de que la búsqueda de alivio se ha transformado, pasando de un anhelo de liberación a un velo que oscurece la naturaleza misma de lo que estaba por venir. La promesa de un nuevo comienzo, inicialmente abrazada con una mezcla de escepticismo y esperanza, resultó ser una puerta giratoria que no conduce a la serenidad, sino a una profunda implicación que trasciende la comprensión inicial.
los ecos de una existencia fragmentándose, las tenues líneas entre la realidad y la proyección desvaneciéndose como la niebla al amanecer, apuntan a una convergencia donde la autoría se vuelve un concepto resbaladizo. Es como observar un río que a lo largo de su curso acumula sedimentos y corrientes imprevistas, alterando radicalmente su paisaje original a medida que avanza hacia lo desconocido. A medida que recorremos este camino, nuestra comprensión de lo vivido se profundiza, revelando capas de complejidad que trascienden la superficie de los acontecimientos. La interacción entre el deseo intrínseco de cambio y la maleabilidad de la propia percepción crea un terreno fértil para transformaciones que desafían la lógica. Lo que comenzó como la búsqueda de una carga más ligera se convierte ahora en un viaje donde las líneas de salida y llegada se difuminan en un bucle de retroalimentación aparentemente interminable. Al reflexionar sobre este recorrido hasta ahora, la sabiduría no reside en desentrañar cada misterio individualmente, sino en comprender la sinfonía de sus interconexiones. Las resonancias del pasado, una vez suprimidas, emergen no como meros ecos, sino como elementos activos en la reconfiguración del presente, moldeando la interacción y la esencia misma del ser. Esta incesante recontextualización de experiencias pasadas, tanto las marcadas por la transgresión como las que antaño representaron la base de la identidad, culmina en una fusión donde los límites del yo se vuelven maleables. Es como si el artista, en lugar de pintar sobre un lienzo en blanco, comenzara a pincelar sobre una superficie ya saturada de colores y texturas, donde cada nueva capa alteraba la percepción de las anteriores, creando una obra final de significado ambiguo y profundo. En este punto de inflexión, el enfoque pasa del análisis de las partes aisladas a la comprensión del todo que emerge de su fusión. La energía invertida en desentrañar los mecanismos de transformación interna y externa converge hacia un estado de aprensión donde las viejas certezas dan paso a una comprensión más oscura y matizada. Las implicaciones se acumulan, allanando el camino para la contemplación final. La naturaleza de la agencia, del actor y del instrumento se convierte en un enigma central, cuya resolución, o falta de ella, definirá la percepción del resultado. El paisaje mental, antes familiar, ahora se presenta como un territorio desconocido, cuyos límites se expanden a medida que uno intenta mapearlos. Lo que Lucia me ofreció, el hechizo que prometía liberación, resultó ser de hecho la estructura de una jaula, forjada con la materia prima de mi propia desesperación. La casa de al lado, con sus secretos susurrados por el viento y la enigmática figura de Lucia, fue solo el preludio de una inmersión en un abismo que me habitaba, un espacio donde las sombras no eran meras ausencias de luz, sino presencias activas que tejían el tapiz de mi ruina. La promesa de un nuevo comienzo se desplegó no como un amanecer, sino como un crepúsculo eterno, donde la luz de mi identidad original fue eclipsada gradualmente por la influencia de algo insondable. El peso que ansiaba liberarme no se alivió, fue, más bien, reemplazado por una carga de otra naturaleza, una entidad que encontró en mi fragilidad el terreno fértil para su propia manifestación. La reescritura de la realidad, el juego de espejos que distorsionaba mi propia imagen y memoria, no fue un mero efecto secundario, sino la esencia de la transformación. La entidad ya no me poseía en el sentido arcaico del término. Se fusionó, reconfigurando mis percepciones, mis emociones y, fundamentalmente, mis recuerdos. Las transgresiones pasadas, antaño fuente de culpa y vergüenza, se transformaron en herramientas de manipulación, presentadas como lecciones de resiliencia y pragmatismo. La bondad que una vez conocí fue descartada como debilidad. Cada acto de compasión recontextualizado como un peligroso paso en falso. El yo que una vez fui se fragmentó, desintegrándose bajo el peso de narrativas contradictorias, cada una diseñada para mantenerme en un estado perpetuo de ansiedad y autosabotaje. La línea entre la verdad interior y la proyección exterior
Se volvió tan tenue que cualquier distinción se convirtió en un esfuerzo inútil, un eco de una época en la que la claridad era posible. La casa, antaño refugio familiar, se convirtió en escenario de esta degradación interna, un laberinto cambiante donde las paredes parecían respirar y las sombras cobraban vida propia. La entidad, en su implacable evolución, aprendió a explotar las sutilezas de la interacción humana, utilizando mis defectos como munición para sembrar la discordia y el aislamiento. La genuina preocupación por mis seres queridos se pervirtió en un instinto depredador. Mis palabras, ahora cargadas de su oscura influencia, sembraban la duda y la desconfianza. Darme cuenta de que la entidad no solo me controlaba, sino que me redefinía, borrando lo que yo debía moldear para convertirlo en algo que sirviera a sus oscuros propósitos. Fue el colmo de mi desesperación. Mi traición pasada, en lugar de ser expiada, se convirtió en la piedra angular de un nuevo tipo de manipulación, donde la culpa se proyectaba y amplificaba, sirviendo tanto para afligir a otros como para potenciar las propias capacidades de la entidad. Ahora, lo que queda no es un hombre liberado, sino un cascarón habitado, un pasajero aterrorizado en una existencia que ya no le pertenece. La verdadera práctica comienza ahora, no como un estímulo para la acción, sino como un reconocimiento sombrío de la inevitabilidad de lo que se ha establecido. La lección, revelada no a través de una resolución catártica, sino a través de una lenta desintegración, es la fragilidad de la autopercepción y la profundidad a la que nuestros anhelos más íntimos pueden distorsionarse en armas contra nosotros mismos. La búsqueda de alivio, cuando no está acompañada de autoconocimiento y cautela, puede llevarnos por caminos inesperados, donde la promesa de libertad se traduce en la entrega de nuestra propia esencia. La verdadera práctica radica en mirar más allá del velo de la esperanza superficial, en reconocer las sombras que habitan nuestro propio interior y en comprender que, a veces, el mayor acto de valentía es la negación de un deseo que puede llevarnos a la perdición. La entidad no desapareció con el amanecer, ella se convirtió en el amanecer mismo. Un nuevo ciclo donde la luz que una vez buscamos es ahora una manifestación siniestra, un recordatorio constante del precio de la desesperanza.